Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. La clase anterior habíamos hablado acerca de la oración. Habíamos hablado de las oraciones según la actitud del hablante, ¿recuerdan? La enunciativa, la oración imperativa, etc. El día de hoy vamos a continuar, pero esta vez vamos a tratar acerca de las clases de oraciones. ¿Listo? Habíamos más o menos dicho la clase anterior que existían dos clases de oraciones, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Hoy día vamos a desarrollar este tipo de oraciones. Aquí, lo primero que vamos a ver aquí es, bueno, el título tenemos aquí, clases de oraciones. Y vamos a relacionar estos tipos de oraciones. Acá dice las siguientes oraciones simples en una sola. ¿Cuáles son las oraciones simples? Por ejemplo, Nancy salió temprano. Nancy llegó tarde a la universidad. Ajá. Tenemos aquí, Nancy salió temprano. Nancy llegó tarde a la universidad. ¿Cómo podríamos nosotros unir Nancy salió temprano, Nancy llegó tarde a la universidad? ¿Cómo podríamos hacerla en una sola? Pensemos un poquito, ¿ok? Luego tenemos el segundo grupo de oraciones. Ribeiro, fumaba mucho. Ribeiro murió de cáncer. ¿Cómo podríamos asociar nosotros estos dos enunciados o estas dos oraciones simples en una sola? Vimos a tu amiga estudia medicina. Entonces aquí tenemos tres grupos de oraciones simples, en la que está como, digamos así, partido en dos. Y lo que vamos a hacer es unirla. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la primera oración o el primer grupo de oraciones? Nancy salió temprano, Nancy llegó tarde a la universidad. ¿Cómo sería la oración? Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad. Nancy salió temprano, Nancy llegó tarde a la universidad, se va a convertir en Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad. Entonces, esta palabrita, pero, nos ha servido de enlace para unir ambas oraciones o ambos enunciados, ambas oraciones simples, vamos a llamarla así. Entonces, el segundo grupo, Ribeiro fumaba mucho, Ribeiro murió de cáncer. Al hacerlo una sola oración, lo hacemos de esta manera. Ribeiro fumaba mucho, murió de cáncer. Vimos a tu amiga estudia medicina. Vimos a tu amiga que estudia medicina. ¿Qué tenemos aquí nosotros entonces? Si nos damos cuenta, hemos unido en los tres grupos de oraciones simples, las hemos unido, pero hemos utilizado diferentes conectores o diferentes formas. La primera, pero, la segunda, los dos puntos, y la tercera, que, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hemos utilizado pero, dos puntos, qué? ¿Cuál fue la finalidad? De que estos nos sirvan como conectores, como unión de ambas oraciones simples. Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad, ya no es una oración simple. Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad. Ribeiro fumaba mucho, murió de cáncer. Vimos a tu amiga que estudia medicina, se va a diferenciar porque ya no son oraciones simples, sino que se convierten en oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Y vemos aquí, o aquí nos preguntan, ¿qué tipo de oraciones son las que hemos unido? Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad. Primera oración. Segunda oración. Ribeiro fumaba mucho, murió de cáncer.
Tercera oración. Vimos a tu amiga que estudia medicina. Estas de aquí ya son oraciones compuestas, como les decía hace unos segundos. Estas oraciones compuestas, entonces, son aquellas que presentan en su estructura dos o más verbos conjugados. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar una oración simple de una oración compuesta? La voy a diferenciar porque en la oración simple yo voy a tener solo un verbo. Es decir, la oración que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Una oración que tiene sujeto y que tiene predicado y tiene un verbo. Entonces yo en mi cabeza pienso, oración simple, sujeto, verbo y predicado. Pero es más fácil, o en todo caso, lo correcto, no es que sea lo más fácil, lo correcto es que yo diga en oraciones simples, entonces yo lo voy a estructurar de esta manera, sujeto y predicado. Entonces ustedes me podrían decir, ¿quiere decir entonces que en las oraciones compuestas no hay sujeto y predicado, o hay más de un sujeto o más de un predicado? No. En las oraciones compuestas también hay un sujeto y un predicado, ¿no? Lo vamos a diferenciar así. Lo vamos a dividir de esa manera las oraciones compuestas, en sujeto y predicado. Y entonces, ¿en qué se diferencia una oración simple de una oración compuesta? La oración simple tiene un solo verbo, mientras que la oración compuesta tiene de 2 a más verbos. Nancy salió temprano, pero llegó tarde a la universidad. Aquí vamos a identificar dos verbos conjugados. El verbo salir, conjugado a salió, y el verbo llegar, cuya conjugación es llegó. Ribeiro fumaba mucho, murió de cáncer. Tenemos dos verbos conjugados, el verbo fumar y el verbo morir. ¿Ok? Obviamente aquí ya están conjugados. Fumar se conjuga a fumaba y morir se conjuga a murió. Vimos a tu amiga que estudia medicina. Tenemos también dos verbos. El verbo ver, conjugado, y el verbo estudiar, que ya está conjugado. ¿Listo? Entonces vamos a repetir. La oración, cuando nosotros, o cuando yo les diga a ustedes, a ver chicos, volvamos la oración e identifiquen el sujeto, perdón, identifiquen las partes de la oración. Entonces ustedes lo que van a hacer, van a colocar, ¿verdad? Las partes de la oración básicas son dos, sujeto y predicado. Yo les voy a poner unas oraciones y les voy a decir, ¿qué clase de oración es esta? Diferencia la oración simple de la oración compuesta. Entonces ustedes, para poder diferenciar la oración simple de la oración compuesta, lo único que van a hacer es, primero, ver si en la oración existe uno o más verbos conjugados. Si existe solo un verbo conjugado, entonces vamos a decir que la oración es simple. Si existen dos o más verbos conjugados, vamos a decir que la oración es compuesta. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Verdad? En resumen, en conclusión, oración simple con un solo verbo, conjugado, obviamente. Oración compuesta de dos a más verbos conjugados. Ambas oraciones tienen sujeto y tienen predicado. Más adelante vamos a estudiar acerca de la estructura o los elementos del sujeto y la estructura o elementos del predicado. Por ahora solamente vamos a decir oración, la divido en dos, sujeto y predicado. Y las clasifico en simples y compuestas. La oración simple tiene un verbo conjugado, la oración compuesta tiene de dos a más verbos conjugados. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué es una proposición? Ojo, estoy hablando de proposición, no preposición. Son dos cosas muy diferentes.
¿ok? Las proposiciones son esto que vemos aquí, lo que también le llamamos enunciados. ¿Listo? Entonces, no vamos a confundir una preposición de una proposición. ¿Listo, chicos? Tenemos que tener en claro la diferencia entre una proposición y una preposición. Ambas cumplen funciones diferentes. Una proposición, vuelvo a repetir, es aquella que nosotros normalmente también conocemos como enunciados. O también vamos a llamarla tal vez oraciones simples. ¿Por qué? Es una oración simple. César prepara la cena. ¿Por qué es una oración simple? Porque solo tiene un verbo conjugado, el verbo preparar. Segunda proposición, Paola ayuda a César. ¿Listo? Tenemos también una oración simple con que tenemos un solo verbo conjugado, que es el verbo ayudar. Entonces tenemos dos proposiciones o dos oraciones simples. César prepara la cena. Paola ayuda a César. ¿Cómo la convertimos en una oración compuesta? De esta manera. César prepara la cena y Paola lo ayuda. Ya no tenemos el qué, ya no tenemos el pero, ya no tenemos la coma ni los dos puntos. Aquí estamos utilizando otro conector, que es y. ¿Listo? Entonces, esta y nos va a ayudar a unir ambas proposiciones. César prepara la cena, que la tenemos aquí como proposición número 1. Paola lo ayuda. Ya no decimos y Paola ayuda a César. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí un referente, valga la redundancia, que se va a referir a César y utilizando este referente nos va a permitir no repetir la palabra César. Cuando nosotros decimos Paola lo ayuda, estamos nosotros tomando en cuenta de que nos estamos refiriendo a César. Entonces, podemos nosotros al momento de unir las oraciones simples, al hacerlas compuestas, podemos nosotros utilizar otras palabras para evitar repetir las mismas palabras. Claro que sí. Y la prueba está aquí. César prepara la cena. Miren aquí en la primera proposición. César prepara la cena. Paola ayuda a César, es la segunda proposición. Pero si yo hubiese escrito tal cual, simplemente hubiese unido ambas oraciones, sería César prepara la cena y Paola ayuda a César. Entonces, iba a sonar César, iba a sonar repetitivo, iba a repetir innecesariamente el nombre de César. Por lo tanto, utilicé otras palabras que me ayuden a referirme o que quede claro que cuando yo me estoy refiriendo es precisamente a César de quien me estoy refiriendo. Por eso utilizo la palabra lo ayuda. Y la oración quedaría de esta manera. César prepara la cena y Paola lo ayuda. ¿Ok? Más adelante, chicos, no se preocupen. Yo estoy mencionando aquí unas palabritas que de repente para ustedes todavía son nuevas. Estoy usando los conectores, estoy usando los referentes. Más adelante vamos a hablar acerca de los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? ¿Para qué nos sirven los conectores lógicos? ¿Qué clases de conectores lógicos conocemos? Y también vamos a utilizar acerca de los referentes. Vamos a hablar acerca de los referentes. ¿Por qué decimos referentes? Porque estas palabritas me van a ayudar a construir mejor mis oraciones. Más adelante lo vamos a ver. Ahora solamente nos vamos a concentrar en saber las oraciones y las clases de oraciones y cómo puedo yo crear oraciones simples normalmente y toda la vida lo hemos hecho, ¿verdad? Pero ahora nos va a tocar a nosotros crear las oraciones compuestas. Dice, la oración compuesta está integrada por proposiciones.
es decir, por oraciones simples unidas dentro de ella. César prepara la cena es una proposición o también la llamamos oración simple. Paola ayuda a César es la segunda proposición o también llamada oración simple. ¿Ok? Dice, la proposición es un enunciado oracional que presenta un verbo conjugado y tiene sentido completo. ¿Cómo es esto? A ver, si ya es suficiente que me digan la oración simple o me la cambien por el nombre de proposición, entonces, ¿para qué me están hablando de un enunciado oracional? Porque estos de aquí, yo lo puedo llamar proposición, oración simple o enunciado oracional. ¿Y cómo yo sé qué es o cómo identifico un enunciado oracional? Lo voy a identificar porque tiene un verbo conjugado. En este caso, preparar, lo conjuga a prepara. El verbo ayudar se conjuga ayuda. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos teniendo las cosas claras. Una oración simple es aquella que tiene un verbo conjugado. ¿La puedo llamar enunciado oracional? Sí, porque tenemos que tener en cuenta que un enunciado oracional es aquel que presenta un verbo conjugado, pero presenta un sentido completo. Es decir, me presenta una oración completa. La oración no va a quedar incompleta. La oración no va a quedar sin sentido. Por ejemplo, aquí, en vez que hubiese pasado, si yo colocaba, por ejemplo, en vez de colocar Paola ayuda a César, ¿ok? En primer lugar, a ver, borramos, César prepara la cena. Supongamos que este enunciado no existe y solamente tengo la oración simple, Paola, en vez de poner Paola ayuda a César, hubiese colocado Paola lo ayuda. ¿Tiene sentido completo esta oración? ¿Se entiende si yo escribo Paola lo ayuda? ¿Qué dicen ustedes? Los que dijeron sí, ¿por qué dijeron sí? Contéstense a ustedes mismos. ¿Por qué creen ustedes que si yo pongo la oración Paola lo ayuda, va a tener un sentido completo? Y los que dijeron no, ¿por qué dijeron no? ¿Por qué creen ustedes que la oración o el enunciado oracional no tiene un sentido completo si es que yo le pongo Paola lo ayuda? ¿Ok? Vamos pensando, ¿cuál es lo correcto? Si yo pongo Paola lo ayuda y no tengo ningún enunciado más, solamente tengo este enunciado, entonces no va a ser un enunciado oracional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene el verbo conjugado, lo que le faltaría para hacer un enunciado oracional es que esta proposición o esta oración simple sea entendible, se entienda. Si yo digo, Paola lo ayuda y practico las preguntas para poder identificar al sujeto y al predicado, entonces, ¿cómo sería mi pregunta? ¿Quién lo ayuda? Paola. Ya, identifiqué mi sujeto. ¿A quién ayuda Paola? No lo sabemos, porque dice Paola lo ayuda. ¿A quién ayuda Paola? No está específico. Por lo tanto, no va a ser un enunciado oracional. Vuelvo a repetir, para que sea enunciado oracional, tiene que tener un verbo conjugado y el segundo requisito tiene que tener
tiene que la proposición o la oración simple tiene que tener un sentido completo, tiene que entenderse. Vuelvo a decir, si yo escribo o digo Paola lo ayuda y no tengo nada más, no tengo ninguna otra oración, no tengo ningún enunciado, no tengo nada más, entonces no va a quedar claro a quién está ayudando Paola. ¿Listo, chicos? Recapitulando entonces, para tener un enunciado oracional, tengo que tener una oración simple con un verbo conjugado y la oración que sea entendible. Dice con sentido completo. Que no haya dudas al momento de descifrar o leer mi oración. Que me quede claro. Por ejemplo, en César prepara la cena, ahí sí tengo un enunciado oracional. ¿Por qué? Hagamos el ejercicio. Para identificar el sujeto, ¿quién prepara la cena? César. ¿Qué prepara la cena? Perdón, discúlpenme, chicos. César prepara la cena. Es una oración simple y vamos a decir que es un enunciado oracional. ¿Por qué? Porque tiene un verbo conjugado. Un ratito. Acá se nos retrocedió. Porque tiene un verbo conjugado y también porque tiene un sentido completo. César prepara la cena. ¿Quién, si queremos identificar el sujeto, quién prepara la cena? Responderemos César. Y si queremos identificar el predicado, preguntaremos, ¿qué prepara César? Y responderemos la cena. Entonces, sí se cumple el principio del enunciado oracional. Lo tenemos aquí abajo. Sí se va a cumplir el principio del enunciado oracional, o vamos a decir que César prepara la cena, es un enunciado oracional. ¿Por qué? Porque va a cumplir o está cumpliendo los dos requisitos. El primero, tener un verbo conjugado, el verbo conjugado, y el segundo requisito, que sea una oración completa, que sea una oración entendible. ¿Listo? Lo que no pasaría, por ejemplo, o lo que no pasa cuando digo Paola lo ayuda. Pero si yo digo Paola ayuda a César, entonces aquí sí tengo un enunciado oracional. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo los dos requisitos del enunciado oracional, que es tener un verbo conjugado y tener una oración completa, una oración entendible. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Si ¿cómo voy a identificar si tengo a Paola y a César y los dos van a ser sujetos? ¿Cómo puedo decir que es un enunciado oracional? Porque voy a responder a la pregunta, ¿quién ayuda a César? Paola. ¿Ok? ¿Qué hace Paola? Ayuda a César. Entonces tengo aquí un verbo conjugado y tengo el sentido completo de la oración. ¿Listo, chicos? Proposición es una oración simple. Un enunciado oracional es una oración simple o proposición, pero con un verbo conjugado y con sentido completo. En todo caso, voy a decir, un enunciado oracional es aquel que tiene un verbo conjugado y que sea entendible. ¿Listo? Otra forma, si lo quiero decir así, lo digo así, pues no hay problema. La idea es que ustedes entiendan y puedan diferenciar. ¿Qué es un enunciado oracional de una oración simple? ¿Qué es una oración simple y qué es una oración compuesta? Una oración simple, vuelvo a decirles, es aquella que tiene un verbo conjugado.
Una oración completa es aquella que tiene de 2 a más verbos conjugados. Un enunciado oracional es aquel que tiene un verbo conjugado, pero que sea una oración entendible, que sea una oración completa, que no quede de repente a la imaginación de quien está leyendo o quien está escribiendo la oración. ¿Listo? Tiene que ser clara. Dicho de otra manera, la oración o el enunciado oracional tiene que ser claro con un verbo conjugado. Listo. Pasamos a las siguientes diapositivas. Dice, ¿cómo se clasifican las oraciones compuestas? Ok. Aquí tenemos 3 clases de oraciones compuestas. Y vamos nosotros a diferenciarlas y también saber cuáles son. Hay muchas clases de oraciones, no hay muchas clases de oraciones compuestas, son básicamente 3. Dentro de estas tenemos la oración yuxtapuesta. Suena como a difícil, ¿verdad? Pero realmente es la más fácil de todas. Luego tenemos la oración coordinada y la oración subordinada. Acá sí tenemos varias clases dentro de la coordinada, tenemos varias clases de oraciones coordinadas y varias clases de oraciones subordinadas. Pero por ahora vamos a estudiar la oración yuxtapuesta, así como está escrita, la oración coordinada y la oración subordinada. ¿Qué es la oración yuxtapuesta? La oración yuxtapuesta es aquella cuyas proposiciones, cuyas oraciones simples se encuentran unidas por signos de puntuación. ¿Se acuerdan ustedes de la primera oración compuesta? Dentro de los primeros ejemplos que le puse hace 2 diapositivas atrás, en el que había una que tenía la de Ribeiro, me parece, ¿no? Ribeiro fumaba mucho, 2 puntos, murió de cáncer. Esa es una oración yuxtapuesta, es una oración compuesta, pero de la categoría o de la clase yuxtapuesta. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque todas las oraciones yuxtapuestas o la oración yuxtapuesta, vamos a decir que son todas aquellas que se encuentran unidas por signos de puntuación. Es decir, la oración yuxtapuesta son las oraciones simples que se unen, se hacen compuestas, pero se unen por signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación? Todos los signos de puntuación que nosotros conocemos. Los más comunes van a ser la coma, si lo vemos aquí, la coma, los 2 puntos, el punto y coma, etc. Entonces vamos a poner ejemplos. Dice, llegó, sacó sus cosas, se marchó. Está solamente unidos por comas. Bueno, y el punto final. Por lo tanto, llegó, sacó sus cosas, se marchó. Vamos a decir que es una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? ¿Cumple el principio? Sí, cumple el principio, porque está unido por comas. Y hemos dicho que la oración yuxtapuesta es aquella que se une por signos de puntuación y la coma es un signo de puntuación. ¿Ok? Estudié mucho ayer. 2 puntos. Aprobaré el examen. Aquí también tenemos 2 oraciones simples que están unidos por un signo de puntuación, en este caso, los 2 puntos. ¿Listo? Estudié mucho ayer, aprobaré el examen. Otra oración. Camila ganó el concurso, punto y coma. Ella viajará al Cusco. Llegó, sacó sus cosas, se marchó. Estudié mucho ayer,
aprobaré el examen. Camila ganó el concurso. Ella viajará al Cusco. Las tres oraciones que inicialmente eran simples se convirtieron en oraciones compuestas, pero de la categoría yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque cumplen el principio o el concepto de una oración yuxtapuesta. Decimos que la oración yuxtapuesta es aquella que están unidas por signos de puntuación. No tienen ningún otro conector, solamente los signos de puntuación. Y aquí vemos que, en efecto, está la coma presente. Bueno, los puntos finales no lo vamos a tomar en cuenta porque es el cierre de la oración. De todas maneras va a ir un punto final. En cualquier oración va a ir un punto final. Vamos a tener en cuenta los signos de puntuación que están uniendo las oraciones. ¿Ok? La coma, los dos puntos y el punto y coma. A ver, ¿qué oraciones compuestas o qué oraciones yuxtapuestas podrías escribir tú en este momento? Coge tu cuaderno y escribe dos oraciones yuxtapuestas. En este momento, escribe dos oraciones yuxtapuestas. Te voy a dar 5 minutos para que puedas escribir tus oraciones. ¿Ok? Vamos, escribe tu oración. Para que se te sea más fácil, te recomiendo de que escribas primero oraciones simples y luego las puedas unir a oraciones compuestas. ¿Listo? Vamos, escribimos las oraciones simples primero en el cuaderno y luego las formamos a oraciones yuxtapuestas. ¿Qué tan fácil te resulta hacer una oración yuxtapuesta? ¿O qué tanto se te complica hacer una oración yuxtapuesta? Recuerda que las oraciones yuxtapuestas puedes unirlas con coma, con punto y coma, con dos puntos. A ver, vamos a ver qué tan fácil se te está haciendo hacer una oración yuxtapuesta o qué tan complicado se te está haciendo. Es esa manera de ejercicios, ¿ok? Ya nos está quedando aproximadamente unos 40 segundos. Ya debes estar por lo menos en la segunda oración yuxtapuesta. Listo. Se supone que ya escribiste tus dos oraciones yuxtapuestas, ¿ok? Ya están escritas. Ahora vamos a pasar a las oraciones coordinadas. ¿Qué significa la oración coordinada? ¿O cuáles son las oraciones compuestas coordinadas? Vamos a decir que las oraciones compuestas coordinadas son aquellas cuyas proposiciones están unidas por enlaces. ¿Cuáles son estos enlaces? Vamos a decir que los enlaces, sobre todo, son las conjunciones coordinantes. ¿Cuáles vendrían a ser las conjunciones coordinantes? Y, ni,
o, u, pero, etcétera. ¿Cómo es esto? Una oración compuesta coordinada, hemos dicho que puede estar unida por o, por u, por ni, por pero, y, etcétera. ¿Estudias o trabajas? Es una oración coordinada porque está unido los dos verbos, estudiar y trabajar, por la conjunción o. ¿Ok? Lávate las manos y ven a cenar. Aquí tenemos dos oraciones simples. Lávate las manos. El verbo lavar, conjugado. El verbo venir, conjugado. La segunda oración simple, ven a cenar. Lo que hemos hecho es, lávate las manos y ven a cenar. La he convertido en una oración compuesta, coordinada. ¿Por qué? Porque le he puesto la i. Recuerden que el principio, para que sea una oración coordinada, tiene que estar unida por i, ni, o, u, pero, entre otros. Lávate las manos y ven a cenar, cumple el principio de una oración coordinada. Si yo les digo, lávate las manos y ven a cenar, les digo, chicos, esta es una oración yuxtapuesta. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí o no? Lávate las manos y ven a cenar. ¿Es una oración yuxtapuesta? Los que dijeron sí, pregúntense por qué dijeron sí. Los que dijeron no, pregúntense por qué dijeron no. La respuesta correcta es que lávate las manos y ven a cenar no es una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque la oración yuxtapuesta está unida por signos de puntuación. En este caso, lávate las manos y ven a cenar está unido por un enlace que en este caso es y. Es una conjunción coordinante. Y está dentro de las oraciones coordinadas. Y es una conjunción coordinante. Por lo tanto, lávate las manos y ven a cenar es una oración compuesta coordinada. Tercer ejemplo. Le dije la verdad, pero no me creyó. ¿Qué pasa si yo les digo, chicos, o ustedes me pueden decir, profesora, pero le dije la verdad, pero no me creyó? Es una oración yuxtapuesta. Y yo te voy a decir, a ver, susténtame porque es una oración yuxtapuesta. Y tú me vas a decir porque hay una coma. Y el concepto dice que la oración yuxtapuesta es toda aquella que tiene un signo de puntuación, por lo que está unida, perdón, por un signo de puntuación. Por lo tanto, le dije la verdad, coma, pero no me creyó, es una oración yuxtapuesta. Me vas a decir, profesora, este ejemplo está mal, porque debería ir al ejemplo de oración yuxtapuesta y no de oración coordinada. Entonces yo te voy a decir, en efecto, en esta oración tenemos una coma. Si nos basamos al principio del concepto de yuxtapuesta, podría decirte que sí, es una oración yuxtapuesta. Pero no. Esta, le dije la verdad, pero no me creyó, es una oración coordinada. ¿Pero por qué? Si tiene una coma. Entonces yo te voy a decir, sigamos leyendo. Y tiene la conjunción coordinante, pero. Y acá dice conjunciones coordinantes, pero. Entonces no nos confundamos. A pesar de que aquí tenemos una coma, tenemos la conjunción pero. ¿Cómo sería para hacerla o convertirla en yuxtapuesta? Le dije la verdad, pero no me creyó. Simplemente diría, le dije la verdad, coma, no me creyó. Si estuviese así escrito, es decir, si desaparezco la conjunción pero,
se convertiría en una yuxtapuesta, porque sería, le dije la verdad, coma, no me creyó. Pero tengo esta conjunción, por lo tanto se convierte en oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque tiene la conjunción pero. ¿Listo? Como en el ejercicio anterior, te voy a dar 2 minutos para que escribas una oración coordinada. Solo una. Recuerda que para que tengas o realices una oración coordinada, debes unir tus oraciones simples con las conjunciones y, ni, o, u, pero. ¿Listo? Recuerda eso para que puedas hacer tus oraciones coordinadas. ¿Listo, chicos? Ya debiste haber escrito tu oración coordinada utilizando cualquier conjunción. I, ni, o, u, pero. ¿Ok? Ahora pasamos entonces a la tercera clasificación de las oraciones compuestas, que son las subordinadas. ¿Cómo son las subordinadas? ¿O qué es una oración compuesta subordinada? Vamos a decir que una oración compuesta subordinada es aquella donde una proposición depende de otra. ¿Cómo es esto? Para ello se utilizan enlaces subordinantes. ¿Cuáles son estos enlaces? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, cuánto, etcétera. No entiendo. Ahora te explico con ejemplos. La casa que vimos ayer será vendida. Aquí tenemos dos oraciones simples, ¿verdad? Y vamos a decir aquí, ¿cómo vamos a unir las oraciones? La casa y vimos ayer será vendida. ¿Cómo la voy a unir? ¿Por qué digo entonces que la subordinada depende de la otra? Porque si yo quito, por ejemplo, la casa, la oración sería, vimos ayer será vendida. ¿Y qué cosa vimos ayer para que sea vendido? O si yo solamente, y si quito, vimos ayer será vendida, solamente se quedará la casa. ¿Y qué pasa con la casa? Entonces, una oración subordinada es aquella que va a depender de la una de la otra, que no puedo quitarla ni una oración, o sea, si son dos oraciones simples, no puedo quitar una oración porque quedaría sin sentido la otra oración. Y me va a permitir unirla o enlazarla con las preposiciones, perdón, con los enlaces, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, cuánto. ¿Ok? La casa que vimos ayer, que es un enlace. Si yo no pongo el enlace, sería la casa, vimos ayer, será vendida. Entonces no está entendiéndose, ¿verdad? Entonces me obligo a poner un enlace subordinante, en este caso, que. No le puedo poner otro tipo de enlace. Hagamos un ejercicio, hagamos un juego. La casa quien vimos ayer, no va, no se entiende, ¿verdad? La casa cuando vimos ayer, la casa como vimos ayer, no. La casa donde vimos ayer, la casa cuanto vimos ayer. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que el enlace correcto en este caso es que la casa que vimos ayer será vendida. Ellos irán cuando estén listos.
¿Ok? Quien llegue tarde no dará el examen. ¿Quién de frente? ¿Ok? Como en el ejercicios anteriores, te voy a dar 2 minutos para que escribas, perdón, una oración subordinada. Recuerda que tienes que utilizar cualquiera de los enlaces, porque solo te estoy pidiendo una oración. Utiliza el enlace qué, quién, cuándo, cómo, dónde, cuánto, etcétera. Utiliza cualquiera de esos enlaces para que escribas un solo ejemplo de oración compuesta subordinada. ¿Listo? Listo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y aquí te pido que clasifiques las siguientes oraciones compuestas. ¿Cómo las voy a clasificar, profesora? Es decir, lo que te estoy diciendo es que digas, si por ejemplo, ese alumno no copia ni atiende, ¿qué tipo de oración es? ¿Yuxtapuesta? ¿Es una oración coordinada? ¿Es una oración subordinada? ¿Qué tipo de oración es? A ver, escríbelo. Segunda oración. Ellos vieron a la profesora cuando salía del cine. ¿Qué tipo de oración es? Vuelvo a repetirte. Yuxtapuesta, coordinada o subordinada. Escríbelo. Tercera oración. Aprobaron su proyecto. Le darán dinero. ¿Qué tipo de oración es? Yuxtapuesta, coordinada, subordinada. Escríbelo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ese alumno no copia ni atiende. ¿Es una oración compuesta? Vamos a ver si realmente es una oración compuesta. Vamos a decir que ese alumno ni escribe ni atiende es una oración compuesta coordinada porque tenemos la conjunción ni. ¿Ok? Entonces, los que pusieron que la primera oración era una oración coordinada están en lo correcto. La segunda oración. Ellos vieron a la profesora cuando salía del cine. Los que escribieron que la oración, ellos vieron a la profesora cuando salía del cine, es una oración subordinada, vamos a decir que están en lo correcto porque tenemos el enlace cuando. ¿Listo? Y en la tercera oración, los que escribieron que aprobaron su proyecto, 2 puntos, le darán dinero, dijeron que era una oración yuxtapuesta, están en lo correcto porque está esta oración unida por 2 puntos. Y habíamos dicho que la oración yuxtapuesta es aquella cuyas proposiciones se encuentran unidos por signos de puntuación. Esta última oración está unida por 2 puntos. 2 puntos es un signo de puntuación. ¿Listo, chicos? Espero que hayan entendido esta clase, que hayamos a estas alturas sepamos diferenciar una oración simple de una oración coordinada. En resumen, te voy a decir nuevamente, la oración simple tiene un verbo conjugado, ¿verdad? Llamado también enunciado oracional o proposición. Para que sea enunciado oracional, no solamente basta con tener un verbo conjugado, sino también que sea una oración completa, que sea una oración entendible. Mientras que la oración compuesta es aquella que tiene de 2 a más verbos conjugados.
La oración compuesta se divide en tres. La primera, la oración yuxtapuesta, que es aquella que se une por signos de puntuación. Luego tenemos la oración coordinada y luego tenemos la oración subordinada, que es aquella que no va a dejar que se separen las oraciones simples, que una oración simple va a depender de la otra y que va a estar unida, por ejemplo, con los enlaces cuando. ¿Listo, chicos? Nos vemos la próxima clase para poder continuar con los ejercicios. Sí te pido que en tu cuaderno hagas 5 ejemplos de oraciones simples, 5 ejemplos de oraciones yuxtapuestas, 5 ejemplos de oraciones coordinadas y 5 ejemplos de oraciones subordinadas, ¿ok? Eso de trabajo lo haces en tu cuaderno. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense.